Ahí les debería haber aparecido un cartelito de que estamos grabando. Bien, bueno, como les decía, la clase de hoy es la primera vez que vamos a hablar sobre la arquitectura de datos y vamos a tocar algunos de los temas vinculados directamente con el concepto. Algunos otros los vamos a dejar de lado porque no llegamos a verlos y otros no los vamos a ver hoy especialmente porque los vamos a ver en alguna otra clase. Vamos a hablar de fundamentos, o sea, por qué es importante pensar. Primero vamos a ver qué es la arquitectura de datos de una organización. Después vamos a ver cómo se compone, por qué es importante pensar en la arquitectura de datos de una empresa o de una organización o de una compañía, como querramos llamarlo. Vamos a ver tipos de datos. Ustedes tienen una presentación que les habíamos dejado en la clase de Big Data vinculada con tipos de datos, pero vamos a repasar algunos de esos slides porque nos parecen importantes también en el contexto de arquitectura de datos. Mínimamente mencionar modelado de datos. ¿Por qué digo mencionar mínimamente? Porque lo vieron en sistemas de información, diseño de sistemas de información, vieron base de datos relacionales a través de diseño de entidad-relación, digo bien. Eh, y no vamos a ver modelos dimensionales, pero está en la bibliografía todo lo que es data warehouse o data warehousing, como se llama, se elabora a través de modelos dimensionales que vamos a mencionarlos por arriba. Vamos a hablar un poquito de almacenamiento, tanto on-premise, o sea, dentro de los servidores locales o cloud, o sea, en la nube. Vamos a hablar finalmente de tendencias y de desafíos. Visualización hoy no lo vamos a hablar porque justamente vamos a tener pasado mañana una clase que va a dar Agus sobre data storytelling, o sea, cómo contar una historia en función de los datos, en donde nos vamos a adentrar en conceptos vinculados con la visualización. Y después la clase de Flor de Power BI es específicamente sobre visualización de datos a través de una herramienta que es un Business Intelligence. ¿Sí? Power BI, me imagino que todos lo conocen. Para los que no lo conozcan, no lo conozcan, es una herramienta de Microsoft Office. No está dentro del paquete de Office, pero se puede instalar. Para instalar localmente en cada una de las computadoras es gratuito. Es solo versión para Windows. Los que tengan Mac no lo van a poder correr. Y para la clase de Flor, les vamos a pedir que instalen Power BI, porque la idea es hacer un workshop, un taller en donde ustedes la puedan ir siguiendo y puedan ir haciendo el dashboard que ella va a estar dibujando. ¿Bien? Bien. Entonces, primero empecemos con el concepto de qué hablamos cuando hablamos de una arquitectura de datos. Estamos hablando de definir cómo se gestionan los datos desde que se obtienen. La obtención puede ser a través de la generación, puede ser a través de la compra, hasta que se transforman, distribuyen, consumen y eventualmente almacenan o se eliminan. Ya digo mínimamente, cuando hablamos digamos, lo que acabo de mencionar son las distintas etapas del ciclo de vida de los datos. El ciclo de vida de los datos en una organización pasa desde la captura o la generación de nuevo, que puede ser generación propia de la organización por la captura de datos generados, o puede ser la compra de datos. Hoy cada vez es más normal que se compren bases de datos. Por ejemplo, se compran APIs, que son sistemitas para conectarnos con fuentes de datos externas, por ejemplo, con Twitter. Entonces nosotros nos podemos conectar con Twitter a través de una API y podemos analizar datos vinculados con, no sé, nuestra marca o vinculado con lo que querramos, de lo que se esté hablando en Twitter, vinculado con lo que nosotros querramos analizar. Eso es la captura o la generación. Em, Después tenemos internamente un proceso de transformación, uso, distribución, consumo y finalmente lo que decía, almacenamiento o eliminación. Cuando hablamos de eliminación, ya no se eliminan datos por que sea costoso almacenarlos, sino por una cuestión de privacidad de la información, exclusivamente. O sea, porque hay datos que no se pueden mantener por cuestiones específicas de privacidad y hay otros datos que hay que mantenerlos de determinada forma desde el punto de vista de seguridad, que por ahí es más costoso
implementar medidas de seguridad para mantener esos datos correctamente que eliminarlos directamente. Pero hoy en día el storage, hoy en día el almacenamiento de datos es virtualmente gratuito, digamos, ¿no? Es muy bajo el costo que tiene a nivel empresarial. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto, Estefano. En temas de, si por ejemplo yo tengo una organización en la nube, tengo cierto almacenamiento pago que puede ser menor, pero una gran cantidad de datos inútiles también lo tengo que terminar pagando. ¿No existen procesos de eliminación per se por fuera de los de privacidad? Sí existen, lo que pasa es que vos, yo, nosotros estamos pensando en usos más domésticos. Tenemos, no sé, el Drive con 15 gigas y a ver cómo lo ocupamos. Cuando hablamos de empresas que tienen almacenamiento en la nube, estamos hablando de un almacenamiento gigantesco, con lo cual, de nuevo, no corremos el riesgo de quedarnos sin espacio y eventualmente se contrata más espacio. Y además, cuando lo pensamos, la captura de datos desde un punto de vista de la arquitectura, nosotros nos aseguramos de que estamos manteniendo los datos que son relevantes. Cuando hablo de datos relevantes, podemos hablar de datos históricos de hace 15 años de determinado comportamiento de consumidor, por ejemplo, que puede ser muchísimo tiempo y mucho volumen de información, pero que son relevantes para la toma de decisiones. ¿Sí? No sé si me seguís. Sí, gracias, profe. No, al contrario. Bien, gracias por la pregunta. Y cuando hablamos de la arquitectura de datos, más allá del concepto, es importante definir un plan para los datos, es decir, cómo van a fluir estos datos a través de los sistemas de almacenamiento, sistemas de procesamiento, sistemas de generación de datos en la organización para, de nuevo, su uso, visualización, consumo, etcétera. ¿Sí? A ver, entre paréntesis, si se quiere, el proceso o todos los proyectos vinculados con arquitectura de datos son proyectos súper ágiles, ágiles en tanto agilidad como vimos de metodologías, ¿sí? O sea, se usan metodologías estrictamente ágiles. ¿Por qué? Entre otras cosas porque creo que cuando Diego habló de Business Analytics, habló de lo que se llama el Dual Track, que es el Discovery y el Delivery. ¿Digo bien? ¿Alguien se acuerda de esto? No veo a nadie, así que espero que alguien habilite el micrófono y me diga. Yo no lo tengo muy claro, por eso no quiero hablar. Ok. Bien, ¿alguien se acuerda si Diego vio esto de Delivery y Discovery Delivery? Sí, lo había dicho, pero lo estoy buscando y no lo encuentro. No pasa nada. Lo comento porque por ahí no había un slide específico, pero lo comento porque es una metodología que se usa muchísimo en agilidad y específicamente en agilidad en proyectos de datos. Cuando hablamos de discovery, hablamos de descubrir, o sea, relevar, en este caso, las fuentes de datos, es decir, de dónde provienen los datos que nosotros vamos a querer analizar. Y cuando hablamos de delivery, hablamos de entregar los datos al consumidor de esos datos, es decir, a través de un dashboard en Power BI o en cualquier herramienta de Business Intelligence o a través de análisis exploratorio en Python o en R, en lo que fuera. ¿Sí? Cuando decimos que avanzamos en forma paralela en el discovery y en el delivery, lo que estamos diciendo es que en un proyecto de datos continuamente estamos analizando qué datos son necesarios para tomar decisiones y en paralelo qué datos yo puedo obtener de aquellos datos necesarios. ¿Me explico? Eso se llama discovery y delivery y se llama dual track. Dual track porque es un proceso dual, es un proceso en el cual los dos tracks de discovery y de delivery van al mismo tiempo. De hecho, hoy las empresas que hacen consultoría en proyectos de datos trabajan con equipos de discovery y de delivery, digamos, muy emparejados. Normalmente la gente del discovery, perdón, es gente de
si se quiere, skills más soft, como podemos ser nosotros los licenciados en administración, y la gente del delivery son ingenieros, licenciados en sistemas, etcétera. Por ejemplo, Globant, yo tengo un amigo mío que es profesor titular en la Universidad de Tucumán de lo que sería TISI, pero en la Universidad de Tucumán, para licenciatura en Administración, Esteban Mulki. Esteban es director en Delivery, es Delivery Director en Globant. Es un cargo muy alto, y él trabaja en paralelo con perdón, él es Discovery Director y trabaja en paralelo con el Delivery Director, que es una persona técnica. Esteban es licenciado en Administración y labura con un ingeniero. Y los dos equipos avanzan al unísono en este tipo de proyectos. ¿Está bien? ¿Me expliqué con eso? Sí, Bueno, profe. bárbaro, gracias. Entonces, ampliando un poquito, ¿cuáles son las disciplinas que intervienen en la arquitectura de datos? Y esto nos da un poco de pie como para entender qué es lo que podemos hacer nosotros en términos de proyectos de datos. Bueno, naturalmente, hay una primera parte vinculada con administradores de base de datos, gestión de base de datos. Nosotros ahí, más allá de que hayamos estudiado diseño de sistemas de información y hayamos visto algo de modelado de datos y demás, no vamos a salir de la licenciatura de administración especialistas en base de datos. O sea que esto es un rol muy técnico, digamos. Vinculado con el rol técnico de base de datos, hay otro rol en el cual sí podemos tener una intervención directa, que es la inteligencia de negocios, la inteligencia empresarial o toda la parte vinculada con business intelligence. Como les decía, Flor Urcurupié es licenciada en administración, hizo una maestría en BI y hoy se dedica a ser consultora para grandes empresas en proyectos de Power BI. O sea, básicamente lo que hace ella es hacer un relevamiento de la fuente de datos, generación de nuevas fuentes de datos y armado de toda la arquitectura de datos usando Power BI y las herramientas de Microsoft como plataforma general de esta arquitectura de datos. ¿Sí? Son proyectos muy grandes, son proyectos muy costosos, son proyectos en general de mucho tiempo. Después hay otra disciplina que está muy emparentada con la arquitectura de datos, que es lo que se llama hoy ciencia de datos, que básicamente dentro de ciencia de datos a su vez encontramos roles de matemáticas o de matemáticos, roles vinculados con informática, con desarrollo de código y roles vinculados con el área o el dominio del negocio en el cual estamos hablando. Y ahí de nuevo también nosotros podemos entrar. Y después finalmente gestión de la información. La gestión de la información es, más allá de la inteligencia empresarial, entender a los usuarios finales que muchas veces no entienden de datos, pero que saben, digamos, tácitamente, la mayoría de las veces, cuáles son las métricas que ellos deberían analizar para tener un dashboard que los ayude a tomar decisiones. ¿Me siguen hasta aquí? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bien, gracias. Bueno, ¿por qué es necesario pensar en una arquitectura de datos? Después vamos a ver cuáles son los desafíos, porque esto suena muy eh, interesante y, entre comillas, suena hasta fundamental, como dijimos, pero es algo muy desafiante, sobre todo en lo que llamamos empresas, entre comillas, tradicionales, que no son las nativas digitales. Ya vamos a ver un poquito esta distinción al final de la clase. Pero básicamente, como Diego ya vio, para tomar decisiones informadas, o sea, decisiones basadas en datos, debemos tener claros los datos. Primero, la cuestión obvia. Segundo, porque si nosotros trabajamos en una arquitectura de datos, desde el origen del dato y hasta el uso, nos aseguramos la calidad de los datos desde el origen y hasta el uso. No es lo mismo que obtener datos en crudo, sin conocer la calidad de los mismos y tomar decisiones en función de estos datos, sin conocer su calidad.
Después, por cuestiones de eficiencia operativa, como algo vieron con Diego, algo vieron con Ezequiel y algo más vamos a ver en inteligencia artificial también, la toma de decisiones basadas en datos, ya sea con intervención humana o sin intervención humana, ahora vamos a hacer un paréntesis y comentar qué es esto, nos ayuda a eficientizar los procesos de negocio. ¿Qué quiero decir cuando digo con o sin intervención humana? Em, Como ustedes saben, me adelanto un poco a lo que vamos a ver al final, cuando nosotros entramos a Netflix, Netflix tiene que decidir qué expone en la home. Ahí no hay una persona que decida en función de cada uno de los usuarios, no sé, de Estefano, de Tomás, de Lucía, de Carla, mío, de Emilio, de Pili, de Vane, de Valen, etcétera, 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 cuáles son los contenidos relevantes para cada uno de nosotros, sino que se basa en herramientas automatizadas. Entonces, la eficiencia operativa que logra a través este tipo de herramientas es altísima. Uber lo mismo, pero además en lo que son los procesos productivos, por ejemplo, también se logra mucha eficiencia a través del uso de datos. Y finalmente las métricas y los KPIs. Los KPIs son los Key Performance Indicators, o sea, los indicadores clave de performance, que son aquellos indicadores accionables, como veíamos la otra vez, o métricas accionables, que son aquellas métricas que nos ayudan a entender cuestiones fundamentales del área en la que estemos trabajando o del negocio en general. ¿Sí? Por todo esto fundamental, sí, perdón, no sé si alguien quería hablar. No. Por todo esto es fundamental la arquitectura de datos. Cuando hablamos de datos, hablamos de distintos tipos de datos, algo con S y con, creo que Agus comentó algo en la clase de Big Data. Espero que hayan visto la presentación, pero acá traigo un slide como para comentarlo. Nosotros tenemos datos de distinto tipo, pero los podemos encuadrar dentro de lo que son datos estructurados y no estructurados. Los datos no estructurados, que son los más fáciles para entender, son los datos que generamos en forma anárquica y muchas veces sin querer generarlos. La mayoría de las veces sin querer generarlos. Por ejemplo, cuando caminamos, si tenemos el celular en el bolsillo o en la mano, estamos generando datos vinculados con, no sé, la aplicación de salud de cualquier celular. Te va a contar los pasos, te cuenta los kilómetros que hiciste o los metros que caminaste, los pisos que subiste o que bajaste, etcétera. Y finalmente las calorías que quemaste en promedio en función de digamos, del estándar, ¿no? Em, Cuando usamos Google Maps, nosotros lo usamos para trasladarnos de un punto al otro, no lo usamos para generar datos para el resto de la comunidad que usa Google Maps o Waze o Apple Maps o cualquiera que sea la aplicación, sino que lo que hacemos es, de nuevo, usar la aplicación para un objetivo y esa aplicación está generando datos que le ayuda a su vez a su masa crítica de usuarios. Cuando hablamos también generamos datos. Cuando vemos una serie en Netflix, generamos datos. Cuando no vemos una serie en Netflix, también generamos datos. Cuando vemos 2 o 3 o 4 o 5 episodios seguidos, le generamos datos. Y cuando vemos 7 minutos, 10 minutos, 12 minutos del primer episodio y no la volvemos a retomar, también le estamos dando datos a la plataforma. Cuando abrimos Uber, averiguamos cuánto nos cuesta un viaje y finalmente decidimos em, no contratar el servicio, estamos generando datos. Cuando contratamos el servicio, naturalmente que también, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, no sé, seguramente muchos de ustedes usen TikTok y vean algún video piola de TikTok y lo reenvíen al WhatsApp de alguien. Eso le genera datos no solo a TikTok, sino también al usuario que generó ese video o ese contenido, ¿sí? De cuántas veces se viralizó por fuera de la plataforma y en alguna otra plataforma. Lo mismo con YouTube, lo mismo con cualquier tipo de plataforma de las más conocidas. Todos estos son datos de tipo no estructurados. Son datos que vienen en una variedad de formatos y que de nuevo no están pensados para generar esos datos y para ser capturados,
pero que hoy existen herramientas que nos permiten capturarlos y analizarlos, que es distinto, ¿sí? Primero existen los datos y segundo se crearon las herramientas para analizar esos datos. Pero los datos de este tipo, los datos no estructurados, empezaron a existir antes que las herramientas que nos permitían analizarlos. En cambio, los datos de tipo estructurado son los datos que nosotros generamos a propósito. Por ejemplo, cuando capturamos una transacción en una organización. ¿Qué quiero decir? Si nosotros vendemos un producto en un comercio, leemos el código de barras. Por ejemplo, leemos una lata de coca, vendemos una latita de coca en un kiosco, leemos el código de barra. Ese código de barra lee un montón de información vinculada con ese producto que está previamente organizada en una base de datos de tipo relacional, la mayoría de las veces, que son las bases de datos que ustedes conocen a través de la materia de cuarto, diseño de sistemas de información, en donde el modelo de datos existe para capturar información específica sobre esa transacción. Por ejemplo, en qué horario se vendió, quién fue el cliente, qué tipo de producto, cuál fue la presentación del producto, en función de esto si me queda o no stock de producto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es un sistema de tipo transaccional, lo que acabo de describir. Entonces, normalmente cuando hablamos de datos estructurados, decimos que son datos cuantitativos por su calidad, son de calidad cuantitativa. En cambio, cuando hablamos de datos no estructurados, en general son datos cualitativos. Por ejemplo, un archivo de texto, un archivo de música, un video en YouTube, etc. ¿Sí? Y esto es un dato muy relevante que nos ayuda a aproximarnos un poco a entender cuál es el desafío que tenemos hoy en términos de la captura, la generación y el análisis de datos. Es que hoy se calcula que el 80% de los datos que existen en el mundo son de tipo no estructurados. ¿Sí? Ya desde los 80 que existen las bases de datos relacionales, todavía son bases de datos que se usan muchísimo y tenemos a patadas herramientas para capturar transacciones a través de la base de datos relacionales y analizar estos datos. En cambio, el universo vinculado con los datos no estructurados es un universo mucho más novedoso. Tiene relativamente en términos de la madurez de la tecnología pocos años. Todavía se están desarrollando herramientas que dentro de 3, 4, 5 años van a impactar de forma dramática en el análisis, en la captura, en el almacenamiento y en el análisis de este tipo de datos. ¿Sí? Hasta hace algunos años, para entender un poco sobre la velocidad de la generación de datos, se estimaba que la cantidad de datos disponibles en el mundo se duplicaba cada 2 años. Sin embargo, hoy se estima que, producto de la aceleración, de la digitalización, la adopción de nuevas tecnologías, incluido lo que ha impactado la pandemia en todo el mundo y la digitalización, producto de la pandemia, se calcula que la tasa de crecimiento ha aumentado bastante. O sea que ya estamos hablando de que se duplica la cantidad de datos en un tiempo menor que cada 2 años. ¿Sí? Cuando hablamos de volumen, hablamos de volumen de datos a nivel universal, a nivel mundial, por lo menos. Y esto es un poco el crecimiento que se veía venir desde, fíjense, ¿cuánto era la tasa de crecimiento hace 10, 12 años? ¿Y cuál es la tasa de crecimiento hoy? ¿Y cuál es el porcentaje de datos estructurados y no estructurados? Si nosotros marcamos esta parte colorada más oscura, que es la parte de abajo, son los datos de tipo estructurado. Fíjense que tuvo un crecimiento con una pendiente no demasiado dramática y hacia el 2018 se estima que la cantidad de datos estructurados virtualmente se mantuvo. Se mantuvo significa que sigue creciendo, pero en una tasa de crecimiento muy baja. ¿Sí? Lo que se ha disparado en términos de la pendiente y se ha disparado en varias órdenes de magnitud es la tasa de crecimiento de los datos de tipo no estructurado, que son los que están graficados en toda esta otra superficie. ¿Sí? De nuevo, hoy se calcula que el 80% de los datos son de tipo no estructurados.
Profe, una pregunta. Sí, por favor, Juan. Entonces, los datos no estructurados, ¿pueden ser estructurados para otra persona? Me explico. Por ejemplo, con el ejemplo del TikTok, por ejemplo, que yo veo TikTok y para mí yo voy scrolleando por TikTok y voy viendo videos y tengo distinto tiempo de visualización en esos videos. Ese tiempo Sí, de visualización para el creador de TikTok es una métrica, digamos, importante que él buscaría, o sea, que para analizar, que yo, el engagement de sus videos, por ejemplo. Y ese es un sí. dato estructurado, digamos, para el creador del TikTok, pero es no estructurado para mí que estoy Ah, scrolleando por el TikTok. buenísima la pregunta. Nosotros ahí estás abriendo un mundo o una consulta o un comentario vinculado más con análisis cuantitativo, estadística avanzada, econometría y etcétera. Em, en estadística avanzada se habla de variables observables y no observables. Las variables observables son lo que nosotros llamamos variables cuantitativas. Por ejemplo, no sé, la cantidad de me gusta o la cantidad de comentarios que tiene un video de TikTok. Es una variable observable. Yo puedo contar cuántos me gusta tiene, cuántos deditos para arriba o cuántos comentarios tiene. En cambio, después hay otro tipo de variables que se llaman no observables o constructos o variables construidas, para hablar un poco más en, en idioma un poco más sencillo, que son aquellas variables que nosotros interpretamos y generamos como alguna construcción para interpretarla, básicamente. Entonces, vos dijiste el engagement. El engagement lo podemos medir de infinitas formas. Por ejemplo, el engagement puede estar vinculado con la cantidad de visualizaciones, pero también puede estar vinculado con el tiempo que cada uno de los usuarios le dio al video, pero también puede estar vinculado con la cantidad de deditos de me gusta o también con la cantidad de comentarios positivos versus negativos, etcétera. Cada uno ahí entiende el engagement como quiere, ¿sí? Hoy TikTok, Instagram, YouTube, etcétera, te dan a vos, en tanto usuario final, que tenés, si tenés un canal de YouTube o de TikTok o lo que fuera, te dan herramientas para que vos definas qué es el engagement para vos. ¿Me seguís, Juan? Sí, 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 perfecto. Entonces ahí lo que haces es cuantificar datos para poder analizarlos. Siempre para analizar los datos tenés que cuantificarlos, pero son de naturaleza cualitativa. Por ejemplo, la cantidad de comentarios es un dato de nuevo cuantitativo, pero vos tenés dentro de los comentarios, tenés distintos tipos de comentarios. Tenés que lo que se llama el análisis de sentimiento, que es un algoritmo digamos, que te permite analizar eh, comentarios positivos, negativos, si una persona está o si las personas están enojadas con una marca o no, o con una empresa en redes sociales. Análisis de sentimiento, sentiment analysis se llama. Y ese análisis de sentimiento es cuantificar datos que son de por sí cualitativos. Entonces, por ejemplo, definís palabras clave que identifican que una persona está enojada, palabras claves que identifican que una persona está contenta, y después haces un análisis cuantitativo de esas palabras. ¿Me seguís, Juan? Bien, pero sí, y entonces mi duda va entonces a la hora de nosotros cuantificarlo, ¿lo volvemos estructurado el dato o no? Sí, sí, a través de distintas herramientas. Hoy vamos a ver alguna, vamos a llegar a la parte de almacenamiento, no vamos a llegar al análisis de este tipo de datos, porque intervienen conocimientos que a mí personalmente me exceden, porque son conocimientos muy técnicos. Yo cuando trabajo en este tipo de proyectos de datos, les voy a mostrar hacia el final de la clase un slide de una de la compañía en la que estoy trabajando ahora como consultor y el modelo de arquitectura de datos que armamos en la compañía. Yo ahí armo el modelo lógico, no el modelo físico. Entonces no llego yo a esa parte. Pero sí, de alguna forma lo que haces es transformar esos datos para poder analizarlos. ¿Sí? Perfecto. Bien. Gracias por las preguntas, Juan. Cuando hablamos de datos estructurados, acá hay un ejemplo clásico muy sencillito, por ejemplo, un archivo de Excel o un reporte de ventas que surja de un sistema de ventas o lo que fuera. Por ejemplo, tenemos el ID de ventas, el ID de la venta, que es el código unívoco que nos permite identificar cada registro o cada fila dentro de esta tabla.
Y después distintos atributos, como se llamaban las columnas. Si se acuerdan, las filas son registros y las columnas son atributos. Esto digo si se acuerdan porque lo han visto en diseño de sistemas de información. Creo que Larsen es el... Larsen, ¿no? Era el libro de desarrollo, de diseño y desarrollo de sistemas. Eso no me acuerdo, pero me acuerdo que las filas las llamábamos instancias también. Bueno, instancia también, sí, registro e instancia, exactamente, gracias, Martina. Son sinónimos, pero sí, las podemos llamar instancias. Cuando instanciamos o tenemos instanciaciones de una entidad, lo que vemos son distintos registros de esa entidad. Bien, y tenemos atributos que son las columnas. Entonces, por ejemplo, acá vemos apellido, nombre, cumpleaños, país, fecha de venta, monto de venta y cualquier otro análisis. Entonces, en función de esta tabla de datos cuantitativos, podemos, no sé, ver la edad promedio de los clientes, cuáles son los momentos del año en el cual se producen más ventas, cuántas ventas produjimos por año, por mes, por el periodo de tiempo que querramos analizar, de dónde provienen las ventas en términos de qué país, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Solo con esos datos podemos hacer un montón de análisis. ¿Cómo se almacenan o dónde se almacenan esos datos? Básicamente en modelos relacionales a través de bases de datos relacionales. Acá vemos, esto es el logo típico de una base de datos. Acá vemos 3 entidades, como veíamos, como decía Martina recién, usuarios, posteos y comentarios. Y cada una de estas entidades tiene un ID y tiene otra fila, si se quiere, o atributo que es el ID del autor. ¿Se acuerdan qué es el ID? ¿Cómo llamábamos al ID de cada una de las entidades o instancias? De cada una de las entidades. La clave primaria, La clave primaria, exactamente. Y el author ID o post ID, ¿te acordás qué era? la foránea, La foránea, exactamente. Clave primaria o primary key, clave foránea o foreign key o secondary key. Clave secundaria, clave foránea, etc. Entonces, de esta forma nosotros estructuramos las instancias, perdón, digo instancias y debo decir las entidades para que se relacionen de tal forma que nos aseguren que no haya, entre otras cosas, duplicidad de información, etcétera, a través de las distintas formas normales que han estudiado y que es un embole, pero bueno, hay distintas formas normales como para normalizar las bases de datos. Y básicamente, una vez que construimos la base de datos, el análisis lo hacemos a través de un pseudo lenguaje de programación, no es un lenguaje en sí de programación, que se llama SQL, Structured Query Language, o lenguaje de consultas estructurado. Query es consulta, structure de estructura, L de language. Entonces, el lenguaje de consultas estructurado, que es un lenguaje, nos permite crear este tipo de base de datos, generar información dentro de la base de datos y analizar la información que hay dentro de esta base de datos. ¿Sí? ¿Alguna duda respecto de esto? Profe, antes cuando habías explicado el dato estructurado y no estructurado, perdón, capaz recién me perdí un poquitito cuando Dale. le respondimos a Juan, y habías dicho, los datos estructurados eran cuantitativos y los no estructurados eran cualitativos. Pero Sí. después mostré una tabla en el cual vos tenías datos cuantitativos y cualitativos, esa, por ejemplo, que los nombres son cualitativos, pero están estructurados igual. ¿Cómo, cómo es la diferencia ahí? En realidad, cualitativo implica que el formato no está pensado de antemano para ser analizados en forma cuantitativa. Cuando vos capturás nombre, apellido, aunque no sea un número, es cuantitativo igual, porque tiene una estructura específica. Vos podés Límite de contar, caracteres. Sí. ¿cómo? Límite de caracteres, tiene que ser en un formato Podés específico. contar límite de caracteres, podés contar cantidad de personas con tal apellido que hicieron una compra, no sé, es una métrica que posiblemente no nos sirva, pero cuántas personas que de nombre Omar nos compraron,
versus cuántas personas enorme de Guillermo, no sé, estoy inventando. Pero O son sea, datos vos que te nosotros, referirías ahí sería la información, no el dato. La información que puedes sacar con esos sí, datos. sí, nosotros em, siempre en la bibliografía se habló de datos y de información. Y la información son los datos em, trabajados. Nosotros, honestamente, yo por lo menos trabajo como sinónimos datos de información. No, ya no hago esa distinción que antes más académicamente se hacía. Yo personalmente no la hago, por ahí es un error, pero no me encuentro incluso en las compañías con que hagan esa diferencia, digamos. Sí hay una diferencia entre datos y métricas, que sería como la nueva diferencia entre datos e información. Entonces, métricas es un constructo, normalmente es un ratio, es un análisis de un conjunto de datos que nos brinda una información. ¿Sí? Gracias. No, al contrario, gracias a vos, Tomás. Datos no estructurados. Bueno, acá traigo capturas de algunas cositas que nos permiten entender un poco mejor los datos no estructurados. Por ejemplo, un posteo de X o de Twitter, o por ejemplo, un canal de YouTube, o un canal o un video de YouTube. De paso, les recomiendo, si no lo siguen, a Marquis Brownlee, que lo sigan. Tiene 18,9 millones de suscriptores, o sea, es una animalada. Hoy se dice que es la principal persona o la persona con más impacto en términos de la industria de la tecnología. Van a ver en el canal de él que tiene entrevista con, no sé, Elon Musk, con Zuckerberg, tuvo entrevista con Steve Jobs, tiene entrevistas con Tim Cook. Bueno, es un tipo que tiene acceso directo a las grandes compañías y hace unas reviews muy buenas de productos. Por ejemplo, hace la review del Human Pin AI, que es el aparatito ese que va, que creo que algo les comenté en alguna clase, que es un aparatito que trata de alguna forma de que usemos menos los celulares y también hace la review del Rabbit R1, Rabbit R1, que es el aparatito ese naranja que también revisamos nosotros antes del lanzamiento y son reviews en donde los hace bastante bolsa a los productos, así que nada, está bueno para entender un poco también en términos de estos aparatos, un poco lo que nosotros llamamos la prueba de concepto, que son productos que se venden como un concepto tecnológico para el cual la tecnología todavía no está preparada. Entonces, cuando veíamos todo lo que Rabbit R1 iba a hacer versus lo que hace realmente, tenemos un gap gigante. Y ese gap, hasta dentro de algunos pocos años, no se va a poder llenar. ¿Y por qué no se va a poder llenar? Porque todavía no existe la tecnología para hacer todo lo que ellos querían hacer con el dispositivo. Eso que estoy diciendo lo dice muy bien Brownlee y Brownlee, Brownlee creo que se dice, y es bastante interesante. Bueno, me fui un poquito por las ramas, pero me parecía interesante. Bueno, un archivo de PDF, un archivo de audio, un audio de WhatsApp, un audio, un video, lo que fuera, son archivos de tipo no estructurado, como decíamos hoy. Algunos ejemplos y casos de uso de los dos tipos de datos estructurados y no estructurados. Vamos a ver algunos, dos o tres, y les dejo el slide. Pero, por ejemplo, en e-commerce, los precios del producto son datos estructurados, los datos de las cuentas de usuarios son datos estructurados, mientras que cuando queremos en e-commerce analizar datos no estructurados, podemos analizar el comportamiento de clientes, por ejemplo, el patrón de compras, podemos analizar la satisfacción de usuario, que como decíamos hoy en función de la pregunta de Juan, es un constructo, es decir, yo mido la satisfacción en función de que de las reviews que hagan, de las menciones en redes sociales, de cuán positivas sean las menciones en redes sociales, porque una cosa es que haya menciones y otra cosa es que esas menciones sean positivas o negativas. No todo se mide en términos del impacto en las redes, sino que más allá del impacto de cuánto se viralice algo, también importa, sobre todo cuando estamos hablando de empresas, em, que se hable bien de eso que se viralice. ¿Sí? Bueno, en salud,
no sé, datos del seguro médico son datos estructurados, datos de facturación son datos estructurados, y las notas médicas, o sea, lo que evoluciona el médico en formato digital o a mano, o recomendaciones de tratamientos, o imágenes de rayos, o imágenes de resonancia y demás, son datos de tipo no estructurados. Sin embargo, que de nuevo hoy podemos analizar. Y en banco también, las transacciones financieras son datos, por ejemplo, estructurados, pero las comunicaciones de audio y video con un banco son no estructurados. Sin embargo, son datos que se capturan, que se almacenan y se pueden y se almacenan y se analizan. De hecho, por ejemplo, ya es muy normal que cualquier compañía que tenga un call center, ya hay aplicaciones propias de call center que te ofrecen tecnológicamente la posibilidad de que vos analices el humor de la persona en el momento que estés hablando en tiempo real. Entonces, en función de em, digamos, de la forma de hablar que tenga, de las pausas, de si levanta la voz o no levanta la voz, va capturando el humor de esa persona, y en función del humor nos genera recomendaciones, por ejemplo, de frases para tratar de tranquilizarlo, o eventualmente nos genera el sistema, nada, la decisión de, bueno, cortalo porque no lo vas a, no, evidentemente no tenés más forma de negociar con el cliente, o derivalo a un superior, etcétera, etcétera. De hecho, no sé si vieron en redes la presentación la nueva versión de ChatGPT, pero el chat ya analiza los tonos de voz. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir a GPT, no sé, mi hija me está diciendo algo medio enojada, y le puedo decir, bueno, decime qué está diciendo mi hija y cómo lo está diciendo. Entonces, mi hija le habla y dice, bueno, mira, tu hija está hablando en tono un poco enojada, por eso se la nota muy exaltada, está respirando con mucha frecuencia. Yo le recomendaría que respirara más tranquilamente, que bajara el tono, etcétera. O sea, ya analiza los tonos. Profe, en Bien, el video que vi que también analiza el contexto, los objetos que hay atrás y demás, y en sí, base a eso sí, también se adapta. exactamente, sí. Todavía está en una versión muy beta eso, porque tiene errores, y tiene errores, digamos, o sea, hoy no podemos tomar decisiones relevantes en función de esa tecnología. Pero, por ejemplo, en el video con el celular va grabando, va mostrando en el chat todo lo que está viendo, y dice, bueno, no sé, revisemos tal cosa, ¿qué es esto? Entonces le dice, bueno, esto es una planta, ¿qué es esto? Esto es un celular, ¿qué es esto? Tal cosa. Y de golpe dice, ay, ¿dónde dejé mis anteojos? Y entonces le dice, mira, los dejaste en tal lugar. ¿Por qué? Porque en algún momento en el que pasó, el chat detectó que había unos anteojos. Nada, es súper súper piola todavía, es una prueba de concepto, de nuevo, todavía no está la tecnología madura como para confiar plenamente en esto, pero digamos, en los próximos meses y muy pocos años va a conseguir un nivel de madurez interesante. Em, Cuando hablamos nosotros recién hablamos de fundamentos, de captura y demás, y de tipos de datos. Una de las partes relevantes cuando hablamos de tipo de datos es del modelado de estos datos. Y el modelado, que dice acá, es el proceso utilizado en el diseño de las bases de datos y los sistemas de información. El modelado es una de las partes core, una de las partes fundamentales de toda la arquitectura de datos. Cuando hablamos de modelado, creo que esto en diseño de sistemas de información no lo ven así, si no me equivoco, ¿no? Si lo ven así, corríjanme, pero básicamente tenemos tres etapas o tres niveles. Primero lo que es el modelado conceptual, después el modelado lógico y después el modelado físico. En el modelado conceptual, hoy uno de los modelos conceptuales más usados son los diagramas de entidad-relación, como lo conocen. En los modelos lógicos, nosotros tenemos diversos tipos de modelados lógicos de base de datos. Uno es el que vemos acá, que es el ejemplo que usamos hoy, que es la base de datos de tipo relacional.
Son otro tipo de bases de datos que se llama NoSQL o NoSQL o Not Only SQL, o sea, no SQL o no solo SQL, que básicamente en vez de tener entidades y las relaciones entre las entidades, tiene pares de datos que normalmente son bases de datos que se usan para capturar, por ejemplo, imágenes o, por ejemplo, archivos no estructurados y demás. Y después un modelo de tipo dimensional es otro modelo lógico, que este modelo dimensional es el modelo que se usa básicamente en el Data Warehouse. Van a ver en la clase grabada que explicamos uno de los tipos de modelos dimensionales, pero hay varios. Explicamos el modelo estrella, en el cual anótense ahí en algún pie de página para cuando vean la clase recordar lo que lo vimos en este contexto. En el modelo estrella nosotros tenemos una tabla de hechos, fact table o tabla de hechos, y tablas de dimensiones. Por ejemplo, clientes, tiempo, proveedores, etcétera, y cuáles son los hechos que queremos analizar para esas dimensiones. Esto es lo que se llama un modelo dimensional. Y después finalmente está el modelo físico, que es definir cómo se van a almacenar físicamente los datos en un sistema de gestión de bases específico. ¿Sí? El almacenamiento físico puede ser, como lo vamos a ver, on-premises o en la nube. On-premises significa dentro del edificio, entre comillas, dentro de la propiedad de la compañía. Y en la nube es en servidores externos. Entonces, avancemos un poquito ya al almacenamiento de estos datos. ¿Cómo se almacenan los datos estructurados y los datos no estructurados? Los datos estructurados normalmente los almacenamos en un data warehouse. Data warehouse significa almacén de datos. Y esto, tanto data warehouse como data lake, que significa lago de datos, son metáforas porque normalmente un almacén es un lugar súper estructurado en donde tenemos un ordenamiento específico del stock de los productos y podemos buscar los productos en función de determinadas características y demás porque ya sabemos dónde están. De hecho, si ven algún almacén de datos, algún almacén de productos, no de datos, sino productos físicos, de Mercado Libre, de Amazon, van a ver que son lugares súper estructurados, o sea, lugares súper planificados. Lo mismo conceptualmente, por eso se usa el término data warehouse, almacén de datos para almacenar datos estructurados, porque son bases de datos centralizadas que están muy estructuradas, ¿sí? Que normalmente almacenan grandísimas cantidades de datos históricos y actuales de diversas fuentes, pero datos de tipo estructurado. Y es el principal repositorio de lo que hacemos para hacer análisis de negocio, toma de decisiones a través de inteligencia de negocio, etc. Bien, de nuevo, en la clase de Data Warehouse van a encontrar más detalles sobre esto. Data lakes o lagos de datos es una metáfora porque un lago es un lugar, es digamos, no es un lugar. Un lago es un espacio irregular que tiene distintas profundidades en función de los distintos puntos del lago, que tiene distintas entradas de ríos o salidas, que no tiene una forma específica, que muchas veces tienen más cantidad de agua o menos cantidad de agua según la estación, etc. Entonces, la metáfora del lago de datos es que almacenamos datos de distintos tipos de datos, de distintas variedades, de infinitas variedades distintas, sin procesar. O sea, nosotros en los data lakes almacenamos los datos en lo que se llama el estado crudo. Por ejemplo, un PDF, o un archivo de audio, o un video, lo que fuera. ¿Y para qué se usan los data lakes? Para análisis avanzados o explorativos de datos. ¿Sí? Y de nuevo, decíamos cuál se almacena cualquier tipo de datos y formatos. Acá traigo una imagen de un data warehouse
para entender básicamente qué es o dónde encaja el Data Warehouse. No vamos a hacer un doble clic sobre esta imagen, pero sí entender algo. Cuando vemos la columna de la izquierda, que es esta de acá, estamos hablando de las fuentes de información. Entonces, por ejemplo, acá podemos encontrar un ERP, un CRM y distintas fuentes de datos estructurados, un sistema de logística, etcétera, etcétera. ¿Sí? Son los sistemas que capturan datos, son las fuentes de datos sobre las cuales armamos una gran base de datos centralizada. Sobre estas fuentes de datos nosotros corremos un proceso que se llama ETL, que significa extracción, transformación, la T es de transformation, y loading o carga de datos. O sea, básicamente en el proceso de ETL integramos las distintas fuentes de datos, eligiendo distintos atributos de estas distintas fuentes de datos, como para que sean compatibles los datos de las distintas fuentes. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y corremos un proceso automatizado de ETL que, digamos, después de la extracción de la fuente de datos y la transformación de estos datos, carga los datos en el Data Warehouse. Antes de ir a esta etapa que es el Data Warehouse, un comentario sobre esto que es el ETL. Para poner un ejemplo básico, nosotros por ahí podemos tener una fuente de datos que puede ser un ERP en donde identificamos al cliente con el número de DNI. Otra fuente de datos, por ejemplo, el CRM, donde identificamos al cliente con el email. Otra fuente de datos, que puede ser un sistema de tipo transaccional, en donde identificamos al cliente con números crecientes automáticos 1, 2, 3, 4, n. Y nosotros tenemos que integrar estos datos de forma tal que el cliente 1 en el sistema transaccional, que por ahí es el cliente Simon Emilio, y puedo ser el cliente DNI 26 no sé qué, y puedo ser el mail simonemilio@gmail.com. Entonces, para que no sean tres clientes distintos con tres atributos distintos, sino que sea un único atributo que identifique al mismo cliente en distintas fuentes de datos, nosotros definimos cuál de esos atributos es el que me va a representar al cliente en el Data Warehouse. Entonces decimos, bueno, a mí no me importa cómo las fuentes de datos capturan los datos de los clientes. Me importa que para correr el proceso de transformación, de extracción, transformación y carga, yo la integración la voy a hacer con tal dato, por ejemplo, con el número cliente 1. ¿Sí? ¿Me siguen con esto? Entonces, en el Data Warehouse, el cliente 1 va a ser lo que en el ERP puede ser el DNI. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé, en un CRM, que es un sistema de captura desde leads, o sea, desde clientes potenciales hasta que se convierten en clientes reales, muchas veces no capturamos datos del cliente porque no se suscribe a nada, sino que simplemente tenemos el mail o le pedimos el mail o lo que fuera y podemos identificar unívocamente el cliente con un mail y ya está. Una vez que lo capturamos como cliente, le tomamos determinados datos. Entonces, por ejemplo, ahí podemos decir, ¿sabes qué? En el ERP lo vamos a capturar con el DNI. Sí. ¿Me siguen? Sí, es un ejemplo muy sencillito como para entender un poco la integración de los datos. Después, finalmente, tenemos el Data Warehouse. Acá dice que tenemos distintos tipos de datos. En general, de nuevo, los Data Warehouse todavía tienen como core fundamental los datos de tipo estructurado y a lo sumo semiestructurado, no tanto los no estructurados, pero en caso de que tengas no estructurados, son datos que ya están analizados para estar en el Data Warehouse, o sea, que ya tienen un modelo específico, no son los datos en estado crudo que veíamos en el Data Lake o en el lago de datos. Y finalmente tenemos el layer o la capa de reporte. Entonces, en la capa de reporte, según el tipo de información que queramos generar, tenemos, por ejemplo, herramientas de reporte, tenemos dashboards interactivos, Power BI, como uno de los ejemplos, o reportes ad hoc, reportes específicos, no sé, a partir de herramientas exploratorias en R, en Python o en el lenguaje que sea. ¿Esto se entendió más o menos?
Sí, profe. ¿Sí? Tomás, ¿hiciste así más o menos? Y me está costando un poquito, profe, pero sigamos, sigamos. Bueno, mira igualmente la clase de Data Warehouse, que ahí se va a entender un poco más, y cualquier cosa, tanto a vos como a los que les cueste un poco más, lo podemos repasar en las próximas clases sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Bien, no vamos a hablar de esto. Es una arquitectura de datos que se llama two-tier o con un layer adicional, una capa adicional, que es el data mart. En la clase de Data Warehouse se explican los data marts. Hoy no lo vamos a ver. Y finalmente, los lagos de datos o data lakes para almacenar datos de tipo crudo. Entonces, de nuevo, por ejemplo, acá hay un proceso que dice que el incoming flow es el flujo de ingreso de datos, representa múltiples datos en estado crudo, que son archivos que pueden ser emails, archivos de Excel, contenido de redes sociales, etcétera. ¿Sí? Acá tenemos toda la gráfica de los distintos tipos de archivos. Y tenemos archivos de tipo no estructurado, por ejemplo, datos sin organizar en estado crudo, emails, archivos PDF, imágenes, video, audio y herramientas de redes sociales. E incluso en un data lake también podemos archivar datos estructurados. De hecho, hoy, cuando veamos ahora en un ratito el slide que les traigo de la compañía de ejemplo, hoy en los data lakes, aquellas compañías que tienen data lakes, muchas veces tienen el data warehouse dentro de la data lake, en el sentido de que incluyen los datos estructurados dentro del lago de datos. ¿Sí? Entonces tenemos información en filas y columnas, ordenadas fácilmente y procesadas con herramientas de minería de datos. ¿Bien? Y lo dice, el outflow of water is the analyzed data. O sea, el flujo saliente de acá de agua es de alguna forma los datos analizados, ¿sí? Y una vez que son analizados, se ponen al consumo, entre comillas, de los usuarios finales, en herramientas de visualización. Sea cual fuera los tipos de datos que nosotros tenemos, hay otra decisión en términos de almacenamiento también, que es la decisión de dónde almacenamos los datos. Dónde en términos de si los almacenamos en propiedades de la compañía o decidimos ir a la nube, cloud, como se llama hoy. Entonces acá traigo un modelo de distintas capas o distintas etapas en donde podemos ir en función de si no tercerizamos nada a una situación en la cual tenemos desde las aplicaciones, datos, sistemas operativos, virtualización de los servidores, redes, almacenamiento específico e incluso servidores en formato local 100%. Por ejemplo, hoy AFIP, que es un organismo público, lo conocen, por cuestiones legales, no puede tercerizar el almacenamiento de datos, ni aplicaciones, ni nada en la nube. Entonces tiene todo on-premises, todo en formato local. Salvando las distancias, la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, la U24 está alojado en un servidor local, ¿sí? Y la página web Econo está alojada en un servidor en la nube. ¿Está bien? Bien. En la medida en que avanzamos en la tercerización de distintas capas, vamos avanzando en, digamos, cambia de nombre, de alguna forma, el modelo. Entonces, si nosotros hablamos de infraestructura como servicio, lo que decimos es que la infraestructura general, servidores, almacenamiento, redes y virtualización de datos, nosotros lo tenemos en la nube, pero
A partir de ahí, todas las capas superiores hasta la capa de aplicaciones la tenemos en formato local. Eso se llama infraestructura como servicio. Después hay una instancia superior que se llama plataforma como servicio, Platform as a Service, AA es as a como servicio, en donde solamente los datos y las aplicaciones las tenemos en formato local, pero todo lo demás lo virtualizamos. Y después finalmente el software como servicio, Software as a Service, en donde tenemos todas las capas, desde los servidores hasta el nivel de aplicaciones en formato tercerizado. Hoy, por ejemplo, la mayor cantidad de las compañías tecnológicas funcionan como software como servicio. ¿Sí? Empresas B2B, business to business, no sé, por ejemplo, Microsoft Project o Jira o cualquier, no sé, cualquier plataforma que veamos web funciona como software as a service, ¿sí? En donde nosotros contratamos Canva, Canva, sin ir más lejos, que es donde yo estoy haciendo acá, voy a apretar Escape para entenderlo un poquito mejor. Yo acá, esta presentación está hecha en Canva. Canva es un software como servicio, ¿sí? En donde yo acá tengo una versión educativa, pero pongamos por caso que contrato todas las capas, desde la aplicación, que es Canva en sí, hasta los servidores de la compañía, el almacenamiento de estas presentaciones en los servidores, toda la parte de redes se encargan ellos, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Bien, vamos a ver el ejemplito este muy por arriba de GDM, que es una compañía, ahora los voy a contextualizar. Y finalmente vamos a hablar sobre desafíos y organizaciones data-driven. GDM anteriormente se llamaba Grupo Don Mario, muchos todavía le siguen llamando Don Mario. Es una cerealera, una empresa que empezó como productora de semillas de soja en Chacabuco y que hoy es la principal productora en Argentina y en Brasil de semillas de soja y una de las principales productoras de semillas de soja del mundo. O sea, hoy es una compañía que cotiza en la bolsa tanto en Argentina como en Brasil como en Estados Unidos. Es una compañía muy grande que se ha tecnologizado muchísimo. Una compañía que era tradicional, familiar. Todavía el CEO de la compañía bueno, es el nieto de Mario, de Don Mario, Nacho Bartolomé, Ignacio Bartolomé, es un pibe de 30 y pico de años, es el CEO de la compañía, y todavía tiene, digamos, lo que se llama el C-level o el nivel de gerencial más directo con él, la mayor cantidad de los gerentes superiores son parte de la familia, o sea que se sigue manejando con una cultura muy familiar, en el buen sentido, lo digo esto en el sentido muy positivo, pero es una empresa que tiene oficinas en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Sudáfrica, en España, y que está creciendo tremendamente. Y que a raíz del crecimiento se vio obligada a tecnologizarse. Digamos, siempre Don Mario se ha caracterizado por poner mucha tecnología al servicio del producto semilla de soja, o sea, biotecnología, ¿sí? Pero más allá de la biotecnología, ha tenido que tecnologizarse en toda la compañía en términos de los sistemas de información, en arquitectura de datos, infraestructura y aplicaciones, como para funcionar eficientemente a nivel global. Y hoy, cuando digo hoy, es literalmente hoy, dentro de 2, 3 meses esto va a cambiar, y ahora les voy a decir por qué, tiene una arquitectura de datos específica, que es esta, que estamos viendo aquí, en donde básicamente, esto es un slide que armamos el año pasado para el- la estrategia de tecnología de la compañía. Yo ahí estoy involucrado en el proyecto de definición de la estrategia tecnológica de la compañía, en donde básicamente nosotros definimos dos tipos de instancias
fundamentales. Primero la instancia de la disponibilidad de los datos y después la instancia de el desarrollo de algoritmos para analizar estos datos. Entonces, en términos de la disponibilidad, nosotros desarrollamos una herramienta que se llama Cornerstone, que es una herramienta propia de la compañía, licenciada de propiedad de la compañía, que es un data lake, en donde básicamente tenemos tres layers o tres instancias. La primera, la instancia bronce, como se llama, en donde se almacenan los datos de las fuentes relevantes y, digamos, más allá de si van a ser consumidos en formato inmediato, en forma inmediata o no, y en estado puro, ¿sí? En estado crudo. Después está el Silver Layer, en donde se almacenan en este layer los datos ya en un formato curado, en donde pasaron por una transformación necesaria para luego poder ser consumidos y con determinadas características vinculadas con la calidad de los datos garantizadas. Finalmente, la zona de consumo de los datos, entre comillas, en donde están los datos ya preparados para el consumo, tratados y enriquecidos, y finalmente construidos de acuerdo con los requerimientos de negocio. Y todo esto se sustenta en determinada infraestructura y tecnología. La infraestructura que se usa es una infraestructura cloud a través de Microsoft Azure, que es uno de los principales proveedores de herramientas cloud en el mundo, junto con Google, junto con Amazon, Amazon Web Services, Google y Azure de Microsoft son de alguna forma los tres principales jugadores en cuanto a los servidores cloud para compañías. Y después un montón de herramientas propias para el análisis de datos, todas vinculadas con Microsoft y con la familia de Azure. Y después tenemos, como decía, la pata vinculada con algoritmos, en donde todos los distintos sistemas de información, sobre todo los sistemas vinculados con la parte de R&D, de Research and Development, o sea, de investigación y desarrollo de la compañía, que de nuevo es una compañía que nació tecnológica en términos de la tecnología, de la biotecnología puesta en el producto, son sistemas en donde se están cada vez desarrollando más herramientas de inteligencia artificial y esta capa de algoritmos de alguna forma viene a jugar en esa parte, digamos, ¿no? Y bueno, y nada, acá está graficado de alguna forma que la transformación digital de la compañía se nutre de la gobernanza de los datos, es decir, la definición de quién genera los datos, cómo se generan, cuáles son las calidades específicas que se esperan de los datos, cómo se van a almacenar y demás. Una cuestión vinculada con cultura de datos. De nuevo, es una empresa que nació tradicional y entonces todavía hay un entrenamiento en la cultura de datos de la organización muy grande. La estructura organizacional se ha tenido que modificar y se ha visto impactada en función de la arquitectura propia de datos y el sistema o el ecosistema de datos también hacen todas estas dimensiones a la transformación digital propia de la compañía. ¿Está bien? ¿Me siguieron un poquitito? No vamos a ver en detalle la arquitectura de datos de la compañía porque sería inabarcable, pero para entender con una imagen, aunque sea, cómo podemos encontrarnos con la arquitectura de datos de una compañía. Y entonces, finalmente, para terminar, tenemos, como decíamos, desafíos, y los desafíos se vinculan con digamos, más que nada con aquellas organizaciones de tipo tradicionales. Entonces, para entender cuáles son las organizaciones tradicionales, me pareció interesante entender primero qué son las organizaciones data-driven, que son aquellas organizaciones que nacieron luego de la creación y del advenimiento de los datos, primera definición. Segundo, como nacieron luego del advenimiento de los datos, entendieron que los datos estaban en el core del negocio, en el corazón propio del negocio están los datos,
Y además, por tanto, son empresas o son organizaciones que toman decisiones estrictamente en términos del análisis de datos cuanti y cualitativos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Netflix, un típico ejemplo de una organización data-driven. Acá les muestro una home cualquiera de Netflix. Ustedes piensen que Netflix tiene miles y miles y miles de videos de distintos tipos de contenido. Y en cada momento que nosotros entramos a la home, tiene que haber una decisión respecto de qué es lo relevante para mí en tanto usuario. Entonces, sería imposible esa decisión sin herramientas de inteligencia artificial, sin herramientas de análisis de datos masivos, por un lado. Por otro lado, sería imposible para mí como usuario final encontrarme con una plataforma con cierta usabilidad si a mí me mostrara un árbol de decisiones en donde dijera, bueno, a ver, ¿qué quiero ver? ¿Una película o una serie? Quiero ver una serie. Bueno, ¿de qué tipo? ¿Una serie de tipo de ciencia ficción o de acción o con tal o cual actor o con tal o cual actriz, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, toma decisiones automatizadas en función de lo que se llama el algoritmo de recomendación, que básicamente me recomienda o me genera un contenido, entre comillas, adaptado a mi forma de consumo. Cuando digo mi forma de consumo, no está adaptado necesariamente a mí en forma individual, sino al user persona que yo represento o que me representa a mí, mejor dicho. ¿Sí? Bien. Amazon lo mismo. Amazon tiene un montón de analítica vinculada con el comportamiento de los usuarios, tanto en las búsquedas como en las compras, y además, fundamentalmente, en la logística y en la distribución de de los productos. Ya hace algunos años, perdón por la pausa para tomar un poquito de agua, ya hace algunos años Amazon desarrolló una tecnología, un algoritmo que le permite optimizar dónde poner cada uno de los productos en los distintos almacenes que tienen los distintos países. Por ejemplo, en Estados Unidos. Y hoy Mercado Libre también hace lo mismo. Ustedes imagínense que Mercado Libre, por ejemplo, tiene, no sé, un almacén inmenso cerca del Puente de la Noria, tiene un almacén inmenso en Devoto, tiene un almacén inmenso en las afueras de la ciudad de La Plata, no me acuerdo exactamente dónde está, tiene un almacén inmenso en Córdoba y en las grandes ciudades tienen almacenes. Entonces, Mercado Libre tiene que tener una decisión fundamental que hace a la eficiencia operativa y a la ganancia que le genera a Mercado Libre la venta. Una de las decisiones que tiene que tomar es a dónde poner los productos, en cuál de ellos, de esos almacenes estoquear productos, para no tener un stock muy grande que le genere ineficiencias. Entonces, tiene como distintas estrategias. Por un lado, tiene la estrategia de convencer a los vendedores de que los vendedores almacenen productos en comodato en los depósitos de Mercado Libre. Entonces, básicamente, ¿qué hace? Analiza aquellos productos que tienen mucha salida en distintas regiones y entonces, no sé, si yo soy un vendedor de, invento, productos de limpieza en Córdoba y yo veo que en determinadas regiones de Córdoba hay determinados productos que tienen mucha salida, y yo soy un vendedor, un usuario un usuario vendedor con muchos clientes y que usa la plataforma de Mercado Libre muy seguido, Mercado Libre me ofrece a mí guardar en comodato los productos y a cambio me ofrece envío gratuito o envío con un costo muy reducido. Entonces a mí como vendedor me conviene porque en vez de paralizar, yo tengo que paralizar stock, pero en vez de paralizarlo en mi propia empresa, o en mi propio almacenamiento, lo paralizo en los almacenes de Mercado Libre. Y a Mercado Libre le conviene porque cuando alguien compra un producto, en el mismo día o a veces incluso, digamos, en el día siguiente o incluso a veces el mismo día, puede asegurar la entrega de ese producto en el destino. Con Amazon pasa lo mismo. Entonces, primera decisión, dónde almacenar aquellos productos de los vendedores. Segunda decisión, dónde almacenar
más o menos productos en función de los comportamientos de compra de los distintos clientes. ¿Qué quiere decir esto? Y esto sí, hace algunos años lo desarrolló también Amazon y fue en su momento tuvo un impacto muy grande. De hecho, salieron notas y demás. Em, hay un dicho en inglés que se llama beers and diapers o diapers and beers. Diapers son pañales, beers, cervezas. Diapers and beers significa que cuando uno analiza el comportamiento de productos que en principio no tienen ningún tipo de relación, pero que funcionan como complementarios en términos de que los clientes normalmente que compran un tipo de producto compran también ese otro tipo de producto, es una frase que se usa desde hace muchos años en Estados Unidos para graficar por qué muchos padres y madres que iban a comprar pañales, que van a comprar pañales a las farmacias en Estados Unidos o a los supermercados, compran siempre cerveza. No me pregunten por qué, pero es como una compra que va de la mano. Entonces, el diapers and beers es una frase hecha para analizar este tipo de compras relacionadas. Amazon fue un poco más allá y dijo, bueno, a ver, yo voy a identificar los patrones de consumo para identificar cuáles son las compras relacionadas que hay y en función de las compras relacionadas a mí me va a dar la probabilidad de venta de un producto B para alguien que compró el producto A. Entonces, si yo sé que alguien que compró el producto A tiene una probabilidad alta de comprar el producto B, yo voy a hacer todo lo posible para el producto B ponerlo lo más cercano del destino de la persona que me compró el producto A. ¿Me siguen? ¿Me explico? Entonces, ¿qué hicieron? Como el costo de envío dentro de los almacenes es incrementalmente muy bajo si yo mando, por ejemplo, 2 productos en vez de uno, ¿qué hacía? Si yo, Emilio, le compraba el producto A, Amazon, como identificaba que el producto B tenía una probabilidad de venta muy alta, mandaba de un almacén de lejos de mi casa al almacén más cercano de mi casa los 2 productos y de ahí mandaba el producto A mi casa. Entonces el B ya estaba en el almacén más cercano. Y entonces cuando yo disparara la compra del producto B, me lo entregaba con un costo de entrega muchísimo menor para Amazon. Pero además me proponía a mí el producto B en función de la compra del producto A, porque descubría estos patrones de consumo, descubre estos patrones de consumo en donde normalmente van de la mano. No sé, digo una pavada, pero por ejemplo, si yo compro una parrilla por Amazon, me va a proponer determinados accesorios para parrilla. ¿Está bien? ¿Sí? Airbnb, de nuevo, de la misma forma que Netflix, tiene el desafío de interpretar qué es lo que me tiene que mostrar a mí como usuario final en la home cada vez que yo entro. Entonces, en función de mi patrón de consumo, me va a mostrar distintos tipos de lugares, distintos tipos de alojamientos, distintas zonas para ir a vacacionar y demás. También en función de mi patrón de consumo, pero además en función em, de las fechas en las cuales yo hago una búsqueda, me va a buscar lugares más, me va a mostrar lugares más de vacaciones o lugares más de trabajo, bueno, etcétera. Y Uber, de nuevo, también es otro ejemplo en lo que se llama el dynamic pricing o el precio dinámico, en donde analiza en función de distintas variables y determina los precios en forma automatizada, como para cada uno de los viajes. De hecho, seguramente hayan hecho muchas veces el ejercicio de abrir la aplicación de Uber, para los que usan Uber, ver cuánto cuesta un viaje determinado y si les parece que es muy caro, cierran la aplicación y lo abren de nuevo y muchas veces o baja o sube un poquitito, porque el precio está continuamente, va trabajando en forma dinámica. De hecho, muchas veces, si uno está con una persona al lado que va a viajar también al mismo lugar en Uber, muchas veces abrimos la aplicación los dos al mismo tiempo y vemos a cuál de los dos nos resulta más económico. Esas son las organizaciones de tipo data driven u organizaciones cuyo core está en los datos o en cuyas corazón del negocio están los datos. Ahora bien, para las
empresas más tradicionales hay muchísimos desafíos a la hora de generar, crear y administrar una arquitectura de datos. Entonces, las organizaciones tradicionales tienen en este sentido una forma de utilización y de gestión de datos muy distinto y por tanto determinados desafíos que yo los agrupé en 4 de alguna forma. Primero, el enfoque estratégico. Normalmente las empresas tradicionales tienen un enfoque bastante reactivo en términos del uso de datos, es decir, reactivamente toman decisiones o buscan datos para tomar decisiones más en función de lo que escuchan que se usa que en función de pensar de atrás para adelante. Esta arquitectura de datos, muchas veces hay datos que se capturan sin un uso específico y esto pasa en muchísimas compañías que incluso que podríamos llegar a pensar que como son compañías importantes deberían tener una estrategia clara a la hora del uso de los datos y no las tienen. Les pongo un ejemplo. em, Ahora voy a empezar a trabajar en un proyecto de una cadena de farmacias muy grande, que es la segunda en el país después de Pharmacity, y tiene uno de los grandes desafíos es justamente que tiene infinidad de datos capturados, por ejemplo, a través de las tarjetas de fidelización de los clientes, y no los usa. No los usa porque no sabe cómo usarlos. ¿Sí? Entonces, nos encontramos con una realidad que antes no existía, que es hoy tenemos muchísimos datos, pero no sabemos ni para qué los queremos usar. No hay una estrategia atrás que sustente el uso de estos datos. ¿Por qué? Entre otras cosas, por una cuestión de cultura organizacional, porque no se prioriza el análisis de datos, porque muchas veces, como las decisiones se han tomado en forma intuitiva y han funcionado bastante bien, se siguen tomando en forma intuitiva y en el mejor de los casos encontramos silos o compartimentos estancos en donde hay determinados departamentos o determinadas áreas dentro de una organización que funcionan mejor que otras en términos de la estrategia de datos, pero no hay una estrategia corporativa. Por tanto, vinculado con lo de los silos y falta de colaboración, muchas veces encontramos arquitecturas fragmentadas en donde tenemos un área que tiene una arquitectura específica de datos, otra área con otra arquitectura distinta y así sucesivamente. Entonces la integración de los datos entre las distintas áreas se vuelve un desafío casi imposible de sortear. Y además la calidad y la consistencia de los datos em, es como mínimo cuestionable. Y finalmente, son organizaciones que en general, en términos estructurales y en particular en términos de los datos, tienen muy poca agilidad en términos de em, que no entienden, digamos, no entienden que las decisiones rápidas muchas veces son decisiones fundamentales a la hora de analizar cuestiones de mercado. Entonces, normalmente le falta agilidad en la toma de decisiones vinculadas con el mercado y tienen lentitud en este tipo de toma de decisiones. Bien, hasta aquí llegó el contenido de la clase de hoy. Voy a pausar o a finalizar la grabación y me gustaría escuchar